días a todos. ¿Cómo andás, mi hermano? Hoy dice que le va todo bien acá. Lunes a la mañana, 8. No, es que tuvimos una semana media ajetreada. Vinieron unas hermanas de Rosario, orando mucho, unos hermanos de Rosario, los tipazos, orando mucho para que el Señor esté en esta noche, para que en este día, perdón, que se mueva, que lo que compartamos sea completamente de él y contentos, por lo menos yo, no sé vos. Nada, yo sí, obviamente, ¿cómo que no? Contento porque nos podemos volver a juntar y volver a compartir la palabra del Señor y encima ahora Totalmente, eso creo que... ¿Cuánto pasó desde el último episodio? Creo que pasó del último episodio creo que pasaron 2 o 3 semanas. el miércoles se cumplen 2 semanas. Miércoles, Pero detrás de todo eso creo que hubo mucha oración, que no queríamos sacar algo medio como que así nomás. Y no solamente oración, o sea, lo que vamos a hablar lo vimos, creo yo, más en carne propia. O sea, literalmente fue vivirlo así. Y vivirlo porque yo creo que este tema que puntual que vamos a hablar, lo vivimos en persona y... ¿Cómo fue que el Señor nos habló? Decimos que el Señor nos habló, pero en realidad creo que es una cuestión mucho más de espíritu y de que el Señor te revela, porque no hace falta que el Señor te lo hable, simplemente. Y digo, más de la forma en que te lo va mostrando, porque normalmente te lo suele mostrar de la forma en que menos te gusta, básicamente. Y si nos ponemos a ver, eh, este tema inconscientemente lo venimos sabiendo desde principio de año. Totalmente arrancamos, Desde que hablamos, desde ahí el Señor nos viene hablando y creo que en estos tiempos el Señor también nos lo ha puesto más en carga, por lo menos en mi corazón, y era necesario hablarlo, pero tampoco queríamos que sea algo como así nomás o no, o sea, que tenga una preparación. sin más, lleva básicamente lo que el verdadero hijo debería de llevar cada día en una guerra. Después lo vamos a profundizar mejor eso, pero se resume a lo que es equilibrio. Exactamente, el equilibrio. Creo que esto va a ser una buena charla para, principalmente diría que para los jóvenes, porque es una cuestión que, yo digo, uno hablando así con hermanos, es una cuestión que uno se topa con gente más grande que lo sabe. En el sentido de Sí. que, Se cimentan bases. exactamente, como alguna vez los jóvenes tendíamos hablo de jóvenes en general, pero obviamente que hay casos particulares, tal vez a buscar un poquito menos al Señor de lo que deberíamos. Creo que esta cuestión se nos pasaba, no lo sabíamos llevar, que era como dijo Pablo, el equilibrio. Y hay el equilibrio, creo que es, lo calculé que esto lo vamos a dividir en dos partes. Y aparte, o sea, lo vivimos de tal modo que básicamente para encontrar ese equilibrio te tenés que topar con dos extremos. Dos extremos y tenés que vivirlo y saber cómo salir de cada extremo. Porque tenés que haber pasado todo y haber experimentado y caerte y golpearte para entender ciertas cosas, para justamente encontrar y saber equilibrar y saber encontrar cuál es la voluntad del Señor. Y no lo que a mí me gusta o lo que yo quiero. Por eso creo que esto va a ser más un instructivo desde lo que uno vivió, porque no hay una receta para que no te pase. No, digamos, Creo que es algo que cada uno en lo personal eh, tiene que pasar. Y yo le ruego al Señor, y estuvimos hablando toda esta semana, para que, para que Él, mediante esta charla, el Señor pueda revelarte a tu corazón, el que está escuchando, el que está viendo, te pueda revelar esta cuestión, que es de el saber equilibrar todo. La vida de un cristiano es un equilibrio. totalmente. Y justamente, o sea, yo creo que, ¿por qué hablamos de relación de guerra? Porque ya en lo personal, en lo íntimo, justamente de esto de renunciar y saber discernir qué es lo que quiere el Señor por medio de su misericordia y a través de su palabra, entender que hay que saber justamente tener sabiduría, porque sin más, si no buscamos al Señor y no intentamos meternos en su espíritu y que Él nos revele lo que queremos o lo que el Señor quiere, justamente no podemos encontrarlo si no tenemos esto primero. No podemos correr si no sabemos caminar. Y yo creo que muchas veces, por lo menos
en mi vida la desesperación y la torpez que uno maneja en la vida, poner cosas en tu corazón en lugar del Señor, que eso hace desequilibrar todo. Cuando hay algo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, cuando hay algo que, y eso creo que lo sabemos bien, cuando en tu corazón se pone algo más grande que el Señor, tu vida se desequilibra todo. Se equilibra todo, totalmente. Y de hecho, bueno, o sea, en lo particular, desde mí, desde cómo yo lo viví, eh, a través de la facultad y qué sé yo, de esto, porque sabemos que el Señor nos va mostrando con el tiempo cuáles son nuestras responsabilidades y cómo debemos actuar ante eso. Saber que si ponemos siempre el Señor ante todo, lo demás se ordena. Llámese la facultad, llámese si estás en una relación, llámese si sirviendo en la comunidad, en la congregación. Si pones al Señor ante todo, lo demás se ordena. No lo que a mí me gusta primero, no lo que a mí me gusta servir, en lo que a mí me gusta, en donde estoy, sino verdaderamente si le busco al Señor primeramente y después Él mismo te va mostrando en lo que Él quiere que estés. Te va entendiendo en el tiempo que estás y en la tarea que tenés en ese tiempo, la parte que te toca. De hecho, bueno, vamos a este podcast, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte creo que va a hablar de un equilibrio general de toda nuestra vida, de todo. Y la segunda parte vamos a hacer un equilibrio entre un tema que muy pocas veces tocamos, que es el tema entre espíritu y palabra. No sé si te parece bien que hablemos así, pero como dijimos, oramos al Señor para que esto bendiga, para que esto sirva y para que por sobre todo el Señor sea glorificado. Así que le mandamos nomás. Yo creo que... ¿Tenés algo que decir? No. Yo creo que la situación que pasa en mi vida, cuando el Señor demandaba de que Él esté en primer lugar, yo por mucho tiempo tuve otras cosas en mi corazón que no hacían que el Señor esté en primer lugar. Lo cual generaba en mí un desequilibrio emocional, principalmente porque cuando hablamos de equilibrio, yo creo que parte todo de nuestro espíritu y emoción. Cuando había otra cosa que ocupaba el lugar de Dios, que el Señor de nuestra vida, porque eso es algo también que lo hablamos con un amigo de Rosario, un llamado para el Mateadita, y paso, y paso. Lo que decía es que tenemos que, nos tiene que ser revelado el señorío de Cristo. Cuando no es revelado el señorío de Cristo, sabemos y entendemos que Jesús es nuestro Señor, le pertenecemos a Él, pero ¿qué es señorío? Señorío es que somos sus siervos, que Él tiene toda potestad sobre nosotros. Eso es el señorío de Cristo. Siervos e hijos. La verdad que sonar y entenderlo, pero entenderlo no solamente implica saberlo y discernirlo, sino también creo yo que es más difícil vivirlo en primera persona y no por otra experiencia, por experiencia de ajeno. Vivirlo en carne propia, mamá, te la debo. Es una situación dura y a mí me pasaba que decía, che, yo busco al Señor, soy una persona que busca al Señor, eh, pero aún así no entendía por qué en la vida mis emociones eran ondas. Mi vida en sí era desordenada. Un cristiano, el Espíritu Santo, como sabemos, es un espíritu de orden. Dios es un Dios de orden. Y yo decía, che, pero ¿por qué está yendo mal? Por qué me pasa esto? O ¿por qué soy muy susceptible a que una situación me pueda hacer cambiar mi carácter tan de golpe? Sí. Me hace poner mal y termino pecando. Y hasta a veces sabemos lo que tenemos que hacer y lo intentamos tapar con alguna otra posibilidad que se pueda presentar. Y intentamos buscarle la vuelta, cuando en realidad sabemos lo que tenemos que hacer. El Señor nos ha hablado claramente, esa vocecita que te va molestando, que te pincha, es eso básicamente. Exactamente. Y uno se pregunta, ¿y por qué pasa esto? Porque por más de que no parezca y que suene medio como loco, si el Señor no está en primer lugar en nuestra vida decae, nuestra vida Es en picada. se va para abajo. Porque si el Señor, una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, y Él no es quien guíe nuestra vida, todo va
para mal. Y hasta yo creo que en las mismas, hasta sirviendo y estando en actividad dentro de la congregación, se podría decir también. Porque yo creo que también se podría llegar a camuflar eso. Pero básicamente cualquier cosa, hasta mismo el activismo, se puede poner delante del Señor. Y yo creo que hasta es más difícil de diferenciarlo. Porque es muy engañoso, sí, muy. Y lo habíamos, creo que hablamos un poquito en el capítulo anterior. Y es incluso loco, porque incluso cuando ponemos en servicio al Señor por encima del amor a Dios, también termina desequilibrando todo. Y nuestra vida espiritual decae. ¿Por qué? Porque el Señor es el que tiene que estar por delante de todo. Totalmente. Bueno, Pablo, Lo fundamentamos. lo fundamentemos. Lo fundamentamos de nada, siempre queremos picarle ahí. Así que mándale. ¿Querés leerlo vos, Efesios 1? Es uno completo Lo que vos sientas, mi hermano. de una. Acá más o menos, o sea, justamente la Biblia, Pablo le habla a los efesios, a la iglesia de Éfeso, y les habla en parte de lo que veníamos hablando y cómo el Señor usa el Espíritu para darnos sabiduría y entender cómo eh, saber de buscar su voluntad primero, entender cuál es, porque más importante yo creo que estando acá en la tierra, uno de los desafíos más grandes que tenemos como hijos es saber su voluntad y que no se mezcle con mis sentimientos y con lo que Pablo justamente quiere. Eh, pero justamente hablando, Efesios 15, 1:15, capítulo 1, 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, justamente lo que estamos viviendo hoy en día, y sobre todo al hombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que me emociona y me pone como la piel de gallina porque es un versículo tan hermoso y la parte que yo rescato y que a mí me encanta es que sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, todo, o sea, llámese todo. Todo, todo. Y lo puso por cabeza. Puso por cabeza a la iglesia. Lo puso por cabeza a nosotros. Porque Cristo es la cabeza nuestra. Sí, y entender que el poder que nos encomendó el Señor y lo que justamente implica ejercerlo. Ujú. Porque una cosa es saberlo y después ejercerlo. Cuando hablamos de que Cristo es la cabeza, estamos diciendo de que Cristo nos maneja. Si uno se pone a ver haciendo la analogía que hace Pablo, es fácil. Nosotros somos el cuerpo, es de Cristo la cabeza, y así como en un cuerpo humano, la cabeza que tiene la mente es la que modela todo el cuerpo, El sistema así nervioso, tiene que ser Cristo. Pero ¿qué pasa cuando hay otra cosa en lugar de Cristo ahí, en nuestro corazón? es como una enfermedad. Nos engangrena. Sí, Ah, bueno, todo cuando empezamos a movernos, no por Cristo, no por el poder de Cristo, sino por nuestra emoción. por el corazón. ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Nos desequilibramos completamente. Perdemos toda noción de la autoridad de Cristo, porque nuestro corazón ya no está más en primer lugar Él.
Y eso lo sabemos vivido en carne propia. Totalmente. Y no solamente nosotros, o sea, eh, lo vimos en los que nos antecedieron y lo estamos viviendo como ejemplo. De hecho, nosotros golpeándonos, porque lo aprendimos a los golpes también, como cuerpo. Entender que justamente el que tiene la batuta acá, el que tiene el mando, el de decir, bueno, vamos por acá y vamos por allá, es el Señor, básicamente. Y en eso se resume todo. En eso se puede encontrar equilibrio. En eso todas las cosas le son dadas. Porque sin más, el proyecto de vida que nos ha encomendado ya está hecho, que es su evangelio. En él todo lo juntó. Justamente dice, al cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, entender que el Señor nos dio todo, que ya no, ya, o sea, desde antes de la fundación del mundo ya estaba todo escrito. Y ya Él sabía todo lo que estamos viviendo ahora. Y saber que ya no tenemos necesidad de nada, porque justamente el único que puede suplir de pies a cabeza justamente lo que necesitamos más, es Él, y nadie más. Por eso tiene que haber un equilibrio entre el Señor y nuestra voluntad, nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno se desbalanza, todo se cae, todo se cae. Cuando nuestras emociones están más que Cristo, todo va a caer. Cristo siempre tiene que estar más en nosotros. Y cuando está, vamos a hacer el ejemplo, decir que yo creo tampoco lo veo como que está Cristo, pero cuando ponemos a lo que nosotros creemos que es lo del Señor, que es su servicio, por más que nuestra voluntad, el de hacerlo, también decae, también decae. Porque ahí entra mucho juego el creernos que por estar haciendo cosas para el Señor, creemos que estamos bien. Y se desequilibra todo de vuelta. Y por eso tiene que ser constante. Tener ahí, equilibrar, saber que el Señor tiene que tener todo en armonía. Porque si una cosa pasa en el lugar, si una cosa excede ese lugar del Señor, va a ir todo mal. Y a veces nos terminamos topando y encontrando con que, y decimos, llegamos a un punto de decir, pero Señor, te estoy sirviendo, Señor, te estoy dando todo, y la sigo pasando mal, y no encuentro dónde ir. Y me sigo topando con problemas hasta dentro de la iglesia, y pero Señor, estoy sirviéndote, ¿qué está pasando? Y no me estoy dando cuenta que lo primero es buscar leer en la intimidad, en oración, escribir y inmiscuirnos en la voluntad, en su palabra, que es lo muy importante. Y vos decís, esto el equilibrio no solamente va a que Cristo esté por encima de todo, sino que también lo podemos aplicar a un montón de casos, como decimos, el equilibrio entre lo que hacemos y lo que oramos. Cuando uno no hace lo que tiene que hacer en este caso, equilibrar la oración con el hacer, por más de que vos ores todo lo que vos quieras orar y le robas, Señor, quiero ser instrumento tuyo, pero aún así, tu voluntad no está el hacerlo, es infructuoso hacerlo, porque el Señor te quiere usar, el Señor te quiere que vos hagas lo que tenés que hacer. Otro caso de equilibrio, equilibrar la palabra y el espíritu. Toda nuestra vida, la vida del cristiano se basa en un equilibrio, porque cuando algo está más que lo principal, se manusa todo. Y es muy loco porque todo lo que venimos hablando a lo largo de ya el tercer episodio, eh, dijimos muchas verdades. Pero nosotros cuando apagamos todo y nos vamos, ahí nos topamos con lo que realmente importa. Porque nos topamos con la verdadera guerra, y es contra mí mismo. En luchar contra lo que soy, eh, lo que más me cuesta, porque poner al Señor ante todo implica a veces que te quedes solo, implica a veces lo que no te gusta hacer, lo que a nadie le gusta hacer en realidad. Implica una variedad de cosas que no te dan popularidad, no te dan
no te hace el más capo, no te hace el más bueno. Literalmente te hace ser invisible, primero que nada, que nadie te ve, porque esto se basa en la relación propia del Señor y vos. Te hace ser invisible. Yo creo que no hay un ejemplo más claro que eso. Eh, Te hace esto vivir y justamente esto de estar quebrantado implica mucho también, porque si no estamos quebrantados no podemos verle. Y yo creo que cuando hay quebrantamiento justamente es cuando más equilibrio tenemos Sí. o podemos llegar a entenderlo. Yo creo que a forma también de aliento, muchas veces nos topamos con cuestiones dentro de la iglesia muy duras, situaciones muy duras que tal vez uno no se esperaría, que tal vez uno no quisiera que pasaran, o tal vez uno eh, es la iglesia, esto no tendría que estar pasando, pero bueno, uno se las topa y la frustración es el primer dardo que nos echa el enemigo. Si estamos en desequilibrio, si nuestra vista está en lo que vemos y no en Dios, cuando el Señor no está en nuestros ojos y no vemos la gloria del Señor por sobre lo que está sucediendo, somos muy propensos a que las emociones tomen un lugar más y la frustración. Son En candidatos al moco, básicamente. candidatos al moco. ¿Por qué? Porque dejamos de ver a Cristo y empezamos a ver la situación en la vida. Y eso es muy feo. Eso es muy feo porque te topó con una realidad que pasa y empezamos a decir, che, no, esto no está bien, esto no es de Cristo, y tendemos a alejarnos. Por eso justamente cuán importante es temerle al Señor. Temer por cada decisión que tomemos, que esté Él intercediendo. Que sea Él el que primeramente decida. Porque puede pasar mucho tiempo y no nos damos cuenta de que la estamos pifiando. Que nos libre justamente de eso. De estar haciendo cosas que no son para Él. Y perder su tiempo, que es muy valioso. Porque está viniendo. O sea, y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero se están dando muchas cosas para... Se está adaptando todo, yo creo, todo el ambiente. Siempre digo que está acá en Almafuerte, básicamente. Y cuán importante es esto que decía Pablo, también de lo que decía en Efesios. En Cristo tenemos todo. Cuando uno tiene al Señor por sobre todo, ya eso tiene que suplir todas nuestras necesidades. Ya lo suplió. Ese es el equilibrio. Ese es el verdadero equilibrio. Cuando entendemos que en Cristo lo tenemos todo. Eso es lo que quiere el Señor. Y cuando algo se sale de eso, perdemos ese enfoque. Perdemos. Y una vez mi mamá se levanta en la mañana y me dice, hay que estar más enfocado. Míralo a Cristo, míralo a Cristo. Sí, cuando baja la mirada, está en love. Y yo lo puedo hablar por justamente en este tiempo también, porque nosotros somos los principales equivocados, se le podría decir. ¿O no? Somos los principales que primero se equivocan, más allá de que, bueno, qué sé yo, tengamos esta facilidad para charlarlo y para mostrarlo. Yo en lo personal también estoy viviendo esa lucha justamente. De, de, de por ahí creer que algo puede suplantar el papel de Cristo o haciendo ciertas actividades, pero siempre el Señor nos termina disciplinando. Che, no, por acá no es. Hay algo que es mejor todavía. Y entenderlo eso y que te tenés que quebrantar, tenés que pasar de vuelta por el proceso, entenderlo, humillarse primero ante nada. Pero bueno, yo creo que el fin de todo esto es que el Señor nos ama y que podamos verle al final del túnel, a pesar de todo. Pero yo creo que lo importante es buscarle ante nada, ya sé cuando estemos bien y cuando estemos mal, porque eso es lo importante. Excelente. No solamente buscarle cuando estamos bien. Y muy fácil. Creo que vos lo habías dicho la vez pasada y es verdad. Es fácil amar a los hermanos cuando está todo bien. Cuando queman las papas,
ahí. Y yo creo que eso también es muy importante. Entender que nosotros la estamos guerreando. Los que están escuchando esto la están guerreando totalmente. Y los que todavía no pasaron esta situación, sepan que el momento de que el Señor les demande equilibrar su vida, y como dijimos, tenerlo en equilibrio, es que el Señor esté por sobre todo, su espíritu esté por sobre todo, la van a pasar mal. La van a pasar mal porque van a venir situaciones en las que el Señor te va a pedir, che, Tenés que dejar muchas cosas. eso que vos estás haciendo, a mí no me gusta. Volvé a ponerme a mí. Y demanda, y es una, yo te digo que me ha pasado con situaciones, una lucha terrible. Y te duele. Yo creo que más allá de que sea un sufrimiento continuo, creo que ahí se muestra más todavía su gloria. Porque, ¿qué pasaría si no viviéramos esto? Y que fuéramos ciegos, y que no pudiéramos escuchar nada. Si no hubiera conflicto en nuestro corazón. Si hubiera comodidad. Qué buen puntapié que diste. Pero bueno, esto, como dijimos, es la primera parte. Primera parte, después no queremos spoiler nada para la segunda, pues Pero se vienen cositas. Así que, bueno, espero que esto les sirva también como un poco de una ayuda. Si fue algo, creo que cortito, oramos para que el Señor sea quien revele. No solo creo que tiramos nomás la piedra al vidrio. para que no sé si se puedan sentir identificados, sino que también vean que nosotros lo estamos luchando igual que usted y de todo lo que están viendo. Y lo que por ahí no le conocen, es esto. ¿Qué sería si no hubiera problema? Pero lo dejamos medio que así que entrecortado para que no se pierdan la segunda parte y estén atentos a buscarlo, porque vamos a seguir hablando del equilibrio y esta vez vamos a profundizar un poco más en la palabra y el espíritu Y seguir el llamado a ser omniscientes. Amén. Así que bueno, chicos, que tengan bendiciones y un excelente día y que el Señor esté con nosotros hasta el día que venga. Y un shout out para Rosa. Camino